Aleluya. Gloria al Señor. Bienvenidos hermanos y hermanas en esta tarde de bendición. Dios nos tiene una vez más en este lugar. Démosle gloria a Dios Todopoderoso, porque Él una vez más nos va a hablar. Solo abra tu corazón. Estoy seguro, estoy convencido, la persona que va a tomar tan en serio la palabra de Dios, esa persona conocerá el poder de Dios. Sin ninguna duda, en ese momento hay personas que me están escuchando. Quizás ahí ya no hayan que hacer. Hay personas confundidas. Hay personas cargadas de angustia. Hay personas cargadas de desesperación. Llevan esa carga tan pesada. Dios jamás se equivoca al hablarnos, al darnos su palabra. Hoy quiero hablar ese tema. Lo que voy a hablar es la segunda parte de este tema que voy a hablar en esta oportunidad. El Señor nos tiene con grandes espacios donde hablamos y testificamos la palabra del Señor para sanidad del alma. Es la razón, mi amado hermano, hermana, en esta oportunidad, usted que me está escuchando, no ignores la palabra. He hablado una primera parte de este mensaje en la cual hay hermanos dicen: qué bendición la palabra. Por supuesto, ¿cómo no va a ser de bendición si es la palabra de Dios? Pero una de las cosas, que no se te olvide la palabra que oyes. No se te olvide de tanta palabra que Dios nos ha dado. Y sabe, a través de la radio ahí en casa, que llega la palabra, ahí Dios puede hacer una obra especial en tu vida. Quizá estás viendo en la pantalla de tu celular o vas a ver este mensaje. Esa palabra puede hacer esa obra maravillosa en tu vida. Esta segunda parte de este mensaje voy a titular: no deis la espalda a Dios. Esa es la segunda parte del tema. No te olvides quién es tu Dios. Pero ahora lo vamos a titular: no deis la espalda a Dios. ¿Por qué, dirá usted? Hay muchas personas quizás van a decir: pero si Dios no ha hecho nada conmigo. Yo he orado, yo he buscado al Señor, yo le he entregado mi corazón al Señor y el Señor no ha hecho nada conmigo. ¿Quién dice que Dios no ha hecho nada contigo? Déjame decirle, mi hermano, mi amigo, ¿tú qué dices? Que Dios no ha hecho nada contigo.
A pesar de que mucha gente han dejado la espalda a Dios, pero Dios ha tenido misericordia. Dios ha tenido misericordia a pesar de cuántas veces has rechazado sus consejos. Has rechazado las oportunidades que Él te lo ha dado, porque cada vez que escuchas su palabra es una oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos, para seguirlo. Quizás has perdido ya la esperanza en tu situación, en donde te encuentras, pero cada vez que oyes la palabra, ahí el Señor te está dando una oportunidad, así como ahora. Quiero leer la palabra de Dios en esta oportunidad. Me gustaría que usted también la lees en esta oportunidad. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 16 al 19. Ahí vamos a dar lectura a la palabra del Señor, mi hermano. Libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 16 al 19. La palabra dice así: Isaías dijo: Dios abrió un camino en el mar y a través de las aguas profundas, y por ahí pasó su pueblo. Los guerreros de Egipto persiguieron a los israelitas con caballos y carros de guerra, pero se hundieron en el mar y ya no pudieron levantarse. La luz de su vida se apagó, y ahora Dios le dice, oiga bien, mi hermano, está precioso esa palabra. Oiga, por eso tiene estos dos oídos. Las orejas no están por adornos. Las orejas tienen un trabajo que están haciendo. ¿Sabe cuál es? Escuchar, pero no chisme, sino que palabra de Dios, los buenos consejos. Oiga, ¿a quién está hablando Dios en este momento? Dice la palabra. Y ahora Dios le dice a su pueblo: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Versículo 19. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios en esta oportunidad? Usted puede marcar este pasaje de la Biblia y puedas leer cuantas veces que quieras, y cada vez que la lees, algo nuevo aprenderás, mi hermano, porque yo creo que el tiempo que tengo ahora para hablarle de esa palabra no es suficiente. Se requiere más tiempo para poder hablar todo lo que habla estos 3 versículos de la palabra de Dios. Pero ya ahora ya lo leímos. Ahora quédese ahí escuchando. Ya no vaya en otro versículo, porque eso es lo que pasa muchas veces. En el momento cuando escuchamos palabra,
Por otro lado está el predicador hablando de la palabra de Dios, y por otro lado va el pensamiento del hermano. Pero en ese momento quedémonos aquí en este pasaje de la Biblia, y usted ahí ya puede cerrar la Biblia, y cuando vamos a citar otro versículo, nuevamente vas a abrir las Sagradas Escrituras, si ahí lo tienes en tus manos. Pero mucho oído a la palabra del Señor, mi hermano y hermana en el Señor. No deis la espalda al Dios vivo, al hacedor de maravillas. Quizá usted dice, pero ¿por qué? ¿Cuál es la forma que yo voy a dejar la espalda a Dios? Hoy lo vamos a escuchar. Pero una de las cosas que debe tener en tu mente: no deis la espalda a Dios. En otras palabras, podamos retomar nuevamente el tema de este mensaje. Como el centro de este mensaje es: no te olvides quién es tu Dios. ¿Sabe por qué el Señor nos dice en esta tarde que no debemos de olvidarnos quién es nuestro Dios? Porque cuando nos olvidamos de quién es nuestro Dios, es al igual dejar la espalda. Usted dejó la espalda porque se te olvidó quién es tu Dios. Y la palabra nos da a conocer, mi querido hermano, que qué terrible es caer en esa actitud de olvidarnos de Dios. Habrá gente que me están escuchando en esta tarde que ya se han olvidado de su Dios. Habrá gente que me están escuchando en ese momento que ya dejaron las espaldas a Dios. Sí, lo hay. Pero Dios es grande en su misericordia. De nuevamente te está llamando para que vengas. Date la vuelta y empieza a fijar tu mirada en el Dios Todopoderoso, mi amado hermano. Porque cuando a alguien se le olvida quién es su Dios, comienza a hacer caso de muchas mentiras de parte del diablo. Porque usted sabe que el diablo de día y de noche persigue a la iglesia del Señor. Pero aquí en este pasaje de la Biblia, yo veo aquí una promesa, una de muchas promesas que Dios puede hacer a su pueblo, o que ha hecho a su pueblo. Pero el problema, cuando el pueblo se le olvida de quién es su Dios, comienza a oír, comienza a prestar atención a una voz diabólica. Cuando esa voz diabólica te habla en la mente, te dice: ya es por gusto que sigues luchando. Es en vano tu oración, es en vano tu clamor. Y no creas que esa voz viene de parte de Dios cuando te habla y te dice: no es, no es, en otras palabras, ¿cómo puedo decirlo esto? No vale la pena, en otras palabras, cuando esa voz te habla y te dice: ya no vale la pena orar, ya no vale la pena orar, ya no vale la pena leer la Biblia, ya no vale la pena seguir clamando a Dios por todo lo que estás clamando, por todo lo que estás pidiendo. Ese señor de la oscuridad te puede decir: por gusto, ya no vale la pena. ¿Y cuántos cristianos en ese momento que me están escuchando y piensan que ya no vale la pena orar? Hay
Hay muchos han pensado y piensan, ya no vale la pena de seguir buscando el rostro del Señor. Ahora la pregunta, ¿por qué? Ahora, ¿por qué ya tienes ese pensamiento de que ya no vale la pena orar? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿En dónde ha fallado Dios? ¿En dónde te falló Dios cuando dices, o en otras palabras, en qué lado te falló el Señor para que tú has perdido la esperanza? ¿Acaso tu Dios es un Dios que promete y no cumple? Lo que Dios promete a sus fieles, lo que Dios promete a su pueblo, Él lo cumple, Él lo hace. ¿Sabes? Te quiero presentar al diablo lo que él hace. ¿Qué hace el diablo? El diablo toma el tiempo para llenar tu mente de muchas mentiras. Y en este preciso momento, en ese tiempo, Satanás ha hecho que muchos cristianos se han olvidado del Dios Todopoderoso que hace maravillas. Solo un pequeño ejemplo. Muchas veces cuando la persona dice, yo tengo fe que Dios me va a sanar, empieza a orar, empieza a ayunar, y como la actitud de la gente, ¿sabe cuál es la actitud? Como humanos que somos, ¿sabe cuál es la actitud de cada uno de nosotros? Como seres humanos, y yo estoy seguro que tú también tienes esa actitud. Yo quiero orar hoy, pero al levantarme quiero mi respuesta. Queremos mandar a Dios. Y yo voy a orar, y mucha gente dice, yo voy a hacer 3 días de ayuno, y en estos 3 días de ayuno Dios tiene que glorificar en mi vida. Dios me tiene que dar lo que estoy pidiendo. ¿Quién eres tú para mandar a Dios? Solo ora, pida misericordia a Dios y dígale al Señor, Señor, ten piedad de mí. Yo necesito de ti, Señor, ten misericordia. Siga clamando. Pero no debemos decir, es que en ese momento Dios tiene que hacer un milagro en mi vida. No, Dios hace obra a su debido momento y a su debido tiempo, o más que todo en el tiempo perfecto. Dios hará su milagro, no cuando tú quieras. Y es aquí cuando Satanás muchas veces empieza a trabajar, a engañar, a llenarse nuestra cabeza de mentira, porque cuando oras, el cristiano dice, yo tengo fe ahora, aquí voy a orar, y en este día yo voy a ver el milagro de Dios. Y Dios puede hacer, Dios lo hace. Pero sabe, una de las cosas, si Dios hiciera una obra al instante en nuestra vida, ¿sabe qué pasa? Así como la obra de Dios al instante, también de la misma manera tú, mi hermano que me estás escuchando, al instante se te olvida de tu Dios y lo vas a dejar a la espalda. ¿O no es verdad? ¿Cuánta gente en ese momento? Por eso cuando ese pasaje de la palabra del Señor nos da a conocer, o este mensaje, que es terrible tener esas actitudes de olvidarnos de Dios. Hay mucha gente antes quizás, y yo le digo esto,
Hay mucha gente en ese momento se han olvidado del Dios Todopoderoso. Hay mucha gente que se han olvidado quién es su Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando estaban pidiendo un milagro a Dios son tan chillones. Que milagro, misericordia, misericordia. Y cuando se le concedió el milagro, se volvió más que un incrédulo. Ya no quiere ir al culto, ya no quiere ayunar, ya no quiere orar, ya no quiere congregarse. Y no que antes ahí estaba, en cada ayuno, ahí estaba. Cada servicio en la congregación, ahí estaba. Pero poco a poco se fue alejando. Poco a poco se fue alejando. Ahora está actuando como que si una persona que no conociera a Dios. Ahora está actuando, mi amado hermano, como que si no necesitara de Dios. Pero ten paciencia, aquí viene una palabra. Viene otro versículo de la palabra de Dios para aquellos que se le olvida de Dios. Y la Biblia nos da a conocer qué les va a pasar a ellos, los que se le olvidan de Dios. Tú que te has olvidado, puede ser que ya conseguiste el milagro. Puede ser que ya recibiste lo que has pedido en ayuno, en oración, y ahora ya no has orado, ya no has leído tu Biblia, ya no te acuerdas de Dios. No vas a pensar que ya estás salvo. No vas a pensar que ya estuvo, ya lo tengo y nadie me va a quitar. Puede ser que fuiste sanado de una enfermedad incurable, pero al recibir esa sanidad, y lo que recibe ahí en una enfermedad incurable es un milagro. Porque usted sabe que una enfermedad incurable solamente es un milagro que te va a librar. ¿Y cuánta gente han estado con una enfermedad incurable y cuando estaban en esa enfermedad incurable buscaban ayuno, buscaban oración, estaban en vigilias? Pero cuando sintieron que se ha ido la enfermedad, ¿sabe qué hicieron esos ingratos? Ahora ya no buscan a Dios. Ahora ya se volvieron orgullosos. Ahora ya se sienten el gran pavo real. ¿Sabe por qué? Porque se le olvidaron de su Dios. Y es terrible, es horrible. Eso es triste, lamentable. Esa gente que se le olvidan de su Dios, porque viene su paga. Porque de Dios nadie se va a burlar, mi hermano. Por esta razón Dios nos habla ahora y nos dice: no te olvides quién es tu Dios. Porque si te has olvidado, y muchos ya están recibiendo su paga. ¿Saben por qué? Porque cuando fueron sanos, así como he dicho ya, poco a poco se alejaron. Ya me sané de esa enfermedad incurable. Y cuando estaba a plena enfermedad, ¿sabe qué decían? Que hablan estos ingratos cristianos que ahora viven más que un incrédulo. Son los peores cobardes que existen en este mundo. ¿Sabe por qué? Porque cuando estaban enfermos, ¿sabe qué decían? Hacían muchas promesas delante de la presencia de Dios. Sí, mi hermano. Señor, si tú me vas a sanar, Jesús, en el momento que me vas a sanar, yo voy a testificar de ese milagro que tú hiciste en mi vida. Vamos a probar, dice el Señor. Te quitó la enfermedad. Y en el momento que deberías, y llegó el tiempo para cumplir tu promesa de testificar de un Dios todopoderoso que puede hacer milagro, te callaste. Ya no tienes ganas para ir a la iglesia.
Y como cuando estaba enfermo, el hermano sabe qué hace. Me reconcilio con Dios. Pido perdón. Yo he ofendido a Dios, pero hoy me reconcilio. Reconcilió con Dios porque pensando que puede tapar el ojo de Dios, porque pensando que puede burlarse de Dios. Ahí estaba orando y orando y orando el hermano, la hermana, orando y orando. No quería salir de la presencia de Dios. Quería que el servicio sea un servicio de unas 5 horas. Pero ¿sabe qué pasó cuando consiguió su milagro? Porque le están dando la prueba. A ver, que no es porque Dios no conoce. Dios sabe. Para que hoy te des cuenta. Y por eso le digo, muchos en estos tiempos están recibiendo ya su paga. Y dale gracias a Dios que no te has muerto. Tú que un tiempo te sanaste, tú que un tiempo sentiste libre, ya no hay enfermedad y Dios lo hizo. Pero ¿sabe una de las cosas? Ahí estaba viendo Dios tu actitud. Y cuando usted dijo, mejor para qué. No fue Dios el que hizo el milagro. Eso llegó su momento que yo me sanara. Y el hermano, la hermana ahí, en vez de ir a la iglesia, se fue a pasear. Ya ese tiempo cuando yo me enfermé, ya nunca fui por muchos lados, pero ahora ya no comí mucho, ya no disfruté muchas cosas, pero ahora se fue a hartarse de comida y de muchas cosas, y en la casa de Dios se le olvidó que se tiene que presentar ahí para testificar las maravillas de Dios. Pero esa persona cobarde, ¿sabe qué es lo que hizo? Se le olvidó de Dios. Y a poco tiempo volvió la enfermedad. Otra vez la enfermedad. Ay, ¿qué pasó? ¿Cuántos dicen amén? Llegó nuevamente la enfermedad. Ay, padre, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Fuiste cobarde de no testificar. Fuiste una persona que pensó de que puede burlarse de Dios. Ya no lo hizo, ya no testificó de Jesucristo. Ya no testificó de las maravillas que recibiste de parte de Dios. Y volvió la enfermedad. Hasta ahí la hermana empezó a temblar. No puede ser. Y nuevamente quiere regresar y quiere decir, voy a hacer promesa con Dios. El Señor te dice, de mí nadie se burla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuánta gente que en ese momento quizá no es enfermedad? Ahí la hermana que estaba clamando por el esposo era fiel a la iglesia cuando su esposo estaba mal, estaba hundido en vicio, estaba perdido, no quería nada de Dios. Y la hermana oraba y oraba a Dios, clamaba a Dios, pedía por su esposo. Señor, cambia a mi esposo, Señor, cámbialo, papá, haz un milagro en su vida. Por favor, Señor, misericordia, Padre. Mi casa ya parece un infierno de tanto problema. Ya no soporto, Jesús, los problemas. Cambia a mi esposo, Señor. Por favor, cámbialo, Jesús. Y cuando Dios hizo una obra, el Señor empezó a tocar la vida del hombre. Porque Dios hace maravillas, Dios hace obras. Y cuando ya el hombre quiere empezar a buscar a Dios, la hermana estaba alegre. La hermana hasta dijo, gloria a Dios, porque contestaron
mi clamor Dios me contestó. Pero pasó los días, pasó el tiempo, el esposo empezó a buscar de Dios. Le dejaron diácono en la iglesia, o si no es diácono, otro privilegio. Y el hermano ahora ya cantaba. Aquel hombre que no quería nada de Dios, ahora empezó a buscar a Dios. Empezó a buscar a Dios en ayuno, en vigilia. ¿Y qué empezó a hacer esa mujer? Ahora la mujer empezó a decir: ni modo que ya solo culto querés. Ni modo que ya es todo el tiempo solo culto, solo culto, solo culto. Ya no quieres trabajar, hasta ya te vas a ir en ayunos. Que llegas en tu casa, que ya quieres ir a vigilia. Y esa mujer cobarde ya se le olvidó su promesa con Dios. Y cuando llega nuevamente la dura situación en la familia, esta es la condición de muchos. Estaban en el momento: Señor, Señor, ayúdame, respóndeme. Y cuando consigue, se olvidan y deja la espalda a Dios. Y por eso la palabra de Dios nos dice, mi amado hermano, el Señor nos habla y nos dice de que qué terrible la condición de esa gente que se olvida. Qué terrible, qué duro es caer en esa actitud de olvidarse de Dios y dejar que Satanás llega a envenenar tu mente. No fue Dios el que hizo el milagro. No, ya te diste cuenta que eso va a llegar, eso cambió. Mira, cambió tu esposo, mira, te sanaste, pero no fue Dios. Y como la gente son tan perezosos y perezosas en buscar a Dios, porque si de hablar de material, la gente dice, somos chispudos, pero puro materialista, pero no son chispudos en el lado espiritual. En el lado espiritual parece gente, mi amado hermano, que tiene una docena de enfermedades. Al caminar y ir a la iglesia pareciera que tiene llagas, mi amado hermano, apenas camina. Iba más a paso acelerado cuando estaba enfermo, y cuando ahora que está sano parece que está más enfermo. ¿Sabe por qué? Es que se ha olvidado de su Dios y está dejando la espalda al Señor. Y por eso Dios nos habla y nos dice, es terrible, es duro. Entonces, porque aquí hay muchas cosas, porque el Señor, aquí empezamos a hablar conforme la guianza del Espíritu Santo, porque Dios quiere que tú oyes la palabra. Dios conoce la necesidad que estás pasando. ¿O cree usted que Dios no conoce? Dios conoce. Pero ahora el Señor te está hablando, te dice, qué duro es, qué terrible es caer en esa actitud. Y por eso le digo, hay mucha gente que se han olvidado ya. Cuando consiguieron su milagro, se sintieron alegres, felices. La promesa con Dios está bien, si cumplo o no cumplo. Lo importante es que ya estoy bien, ya estuvo. Eso pensaste tú. Pero no es así. Pero ahora la palabra, yo creo que aquí hay algo que el Espíritu Santo me está dando de detenerme en ese lado. Pero aquí hay mucho más. Aquí en mis manos yo tengo una guía de este mensaje. Pero siento algo que no puedo saltar eso donde estoy. Quiero quedarme aquí. Porque Dios no quiere que tú te olvides. Eso es lo que está pasando en mucha gente hoy en nuestro tiempo. Se olvidan de su Dios, mi hermano. ¿Sabe? Le digo, de tu mujer, de tu esposo te puedes burlar, pero más con Dios, ahí sí no vas a pasar. Ahí sí no vas a pasar. Puedes burlarte de tu papá o mamá, pero de Dios nadie se burla.
Y en ese momento hay gente que están empezando a olvidarse de Dios, hermana. Hay mucha gente que están enfermo de diabetes y clamaron a Dios, ahora están bien. ¿Sabe qué es lo que están echando el lujo? Están echando el lujo de echarse gaseosa y de hartarse de gaseosa. ¿Y Dios dónde se quedó? Para dar alabanza a Dios. Ay, hermano, pero si no hay culto hoy en día, ¿acaso no tienes boca para alabar a Dios ahí en tu casa? Sí se puede alabar a Dios. No hay excusa que tú vas a decir, no puede alabar. Mira, ahora no hay culto, no se puede. Por eso ha dejado de leer la Biblia, ha dejado de orar, ya no quiere cantar, solo chisme y chisme. Y sabe, mi amado hermano, se ha involucrado de mucha gente que hoy en nuestro tiempo, ¿sabe qué, mi amado hermano? Mucha gente están pensando de hacer manifestaciones. Al diablo con la manifestación. Mi hermano, no te metas en estas cosas. Acuérdase de que un Dios que te ha sanado, un Dios que ha escuchado tu clamor. Ahora te estás olvidando, ahora se estás dando excusas. Decir, es que no se puede. Hoy la casa de oración no es tan abierta. ¿Cómo quisiera yo ayunar? Pero no se puede. Dios sabe que no puedo cumplir mi promesa. Tan humilde que habla, ¿verdad, mi amado hermano? El Señor te habla, te dice, acuérdate de tu promesa que me prometiste, de que si yo te voy a sanar, hablarás de mi palabra, testificarás de mi palabra. Y mucha gente cuando hicieron eso ya pensaron, no, es que con ese milagro que Dios va a hacer en mi vida, en un famoso, y ya me van a invitar para que voy a testificar. Eso, mi amado hermano, de invitaciones, eso saber dónde fue inventada, mi amado hermano, por gente, porque el apóstol Pablo, todos los discípulos, los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo, cuando Él vino acá a predicar, no fue invitado, sino que Él vio la necesidad. La Biblia dice que Jesús iba en aldeas tras aldeas, caminando, hablando, testificando de las señales, dando a conocer un evangelio de poder. No recibió invitación. Jesús nunca dijo, aló, estoy hablando con Jesús. Sí, soy Jesús, a la orden. ¿En qué soy útil? Pues mira, Jesús, te queremos invitar a una campaña, no sé si tendrá tiempo. Y Jesús no dijo, bueno, déjenme chequear mi agenda y a ver qué tal. Eso de agenda es un puro cuento, mi amado hermano. Eso de todo, mi amado hermano, de invitación. Si me voy a convertirme en un siervo de Dios, pues me tengo que preparar porque me van a entrar las invitaciones. Eso es pura mentira de Satanás, mi hermano. De predicar el evangelio, mi amado hermano, es una necesidad. Te invitan o no te invitan, hable de la palabra de Dios, mi amado hermano. Por ejemplo, hoy estoy hablando allá en tu casa a través de la radio. No me has invitado, pero Dios me ha puesto en este lugar, enfrente de ese micrófono, enfrente de esa cámara. Te estoy predicando la palabra de Dios y te digo en el nombre de Jesucristo, no te olvides de tu Dios, porque si te olvides de tu Dios, viene tu paga y llorarás y gritarás y lamentarás por olvidarte de Dios. Porque hoy en día hay mucha gente que están llenos de cuentos y no podamos entrar con Dios llenos de cuentos. Dios quiere un corazón puro y sincero. Yo alabo y glorifico el nombre de Dios, porque esa guía que yo tengo acá, ni siquiera estoy llevando esa guía. El Señor me está dando palabra, porque el Señor nos dice en ese momento, en esta hora de la tarde, no te olvides de Dios. Acuérdate
de que tú has dicho a Papá de la Gloria que tiene que testificarse por la obra que Él hizo en tu vida. Y muchos ya se han olvidado y están sufriendo en estos tiempos. Volvieron a lo mismo, que ya estaban en la bendición, ya estaban sanos, ya tenían un hogar pero alegre. Pero ¿sabe qué pasó? Se olvidaron de Dios. Y ahora volvió la misma situación y hasta peor todavía lo que están pasando. Peor todavía la situación que están pasando. ¿Sabe por qué? Porque solamente son unos chillones, mi amado hermano, cuando estaban en el momento duro. Pero cuando están tranquilos, cuando está ya la paz, se vuelven unos orgullosos. ¿Por qué? Cuando el esposo no te daba gasto, hermana, ahí sí estabas orando, ahí sí estabas ayunando, hasta clamaba a Dios para que tu esposo consiguiera un trabajo. Cuando tu esposo no tenía trabajo, hasta la hermana oraba por el esposo para que el esposo saliera a un viaje en Canadá o en Estados Unidos. Y cuando Dios lo hizo, cuando tu esposo tuvo el privilegio, le abrieron una puerta a Canadá o en Estados Unidos, yo no sé dónde. Aquella mujer que estaba ayunando desapareció. Ya no llegaba en los cultos de oración. Ya no llegaba a la iglesia. Como ya recibió, está recibiendo dólares. Y ya se volvió orgullosa. Y como dólares viene en el extranjero, como ya se volvió orgullosa, ya se siente que es una gringa. Hasta ya cambió el color del cabello, porque ya tiene dólares. Y quizás antes canche estaba la hermana por venir detrás del esposo a arrancar cañas. Estaba canche la hermana. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no hay verdad? ¿Usted cree que yo estoy hablando aquí cuentos? Por eso le digo, aquí yo tengo una guía, pero ni siquiera estoy respetando esa guía que lo he preparado. Porque Dios es el que toma tu tiempo, es su tiempo. El tiempo, el momento que Dios habla no depende de mí. Depende de Dios, porque Él ve la necesidad. ¿Así es la condición de muchos o no? Así como le digo, cuando la hermana estaba canche por regresar el trabajo arrancando caña, y a veces así va al culto en ayunos, lloraba: Señor, 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 ya no aguantamos esa pobreza, esa miseria. Hasta sabe que hace mucha gente: Señor, hasta queremos colaborar en tu obra, pero no se puede. Pero cuando ya llegó la oportunidad, ahora hay dólares. Ahí le digo, la hermana ya se volvió rubia, pero pura pintura. Y el esposo en los Estados Unidos con lente oscuro. Y ya se siente como que si fuera el guardaespaldas del presidente de Estados Unidos. ¿Y dónde se quedó Dios? Saber por qué eso es la suerte, dicen muchos. Ahí está el diablo. Está engañando. Está tratando de hacerte que te olvides de Dios. Antes la hermana era temerosa delante de Dios. Quizá cortes rotos usa, quizás zapato de plástica usa, pero era temerosa y llena del Espíritu Santo.
Pero ¿qué pasó cuando llegó la bendición? Ya no es una bendición, ya es una maldición. Ahora sé qué hace la hermana. Ahora ya no es hermana, ahora ya no es hija de Dios, ahora ya es hija del diablo. Porque dice, ya tengo dólares, voy a pagar a un hombre para que se acueste conmigo. Aleluya, mi hermano, hermana. Ustedes saben que nadie sabía de eso. Hay un ojo divino, no uno, sino que dos. Hay dos ojos divinos que te está observando. ¿Dónde se quedó la mujer humilde y temerosa delante de Dios? Ya no hay. Se endemonió. ¿Sabe por qué? Se le olvidó de Dios. La hermana aquí, no le decimos hermana, la hija del diablo más que todo, porque es así. ¿O cómo puede que te llamas hija de Dios así? Para nada. Tal como el hijo del diablo está en los Estados Unidos, ya cambió, encontró otra mujer por allá. Pero primero empezó con la hermana. Ya no era temerosa, ya no estaba orando. Y cuando el esposo se enteró que la persona, su mujer, lo que estaba actuando, bueno, ahora yo también hago. Se endemoniaron los dos. Y cuando ya no había dólares, cuando ya no le mandaban dólares a la hermanita, se terminaron sus ropas y nuevamente llegó a usar zapatos de plásticas. Ahora la hermana está rubia por tanta pintura, se le quemó de una vez el cabello. Ahora más horrible se mira, porque ya no hay nada. ¡Ay! Hasta ahí nuevamente. Señor, ¿cómo que Señor? ¿Sabe qué dice la palabra? Para que te das cuenta de lo que estoy hablando, es bíblico. Yo no estoy hablando aquí palabras tonteras, estoy hablando palabra del Dios Altísimo. Por eso tú que estás hablando con Dios en estos días, estás pidiendo por un milagro, estás pidiendo que Dios cambie a tu esposo, estás pidiendo bendición de Dios en tu casa, estás pidiendo por sanidad en tu vida. Dios te está hablando ahora. No te olvides quién es tu Dios. Dios es poderoso, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. No te olvides. ¿Sabe qué dice la palabra? Libro de Jeremías. Aleluya. Cuando hablé la primera parte de ese mensaje, recibí llamadas y decían: ¡qué bendición la palabra de Dios, hermano! Ojalá que puedan decir lo mismo ahora. Como la primera parte y es la segunda parte de este mensaje. Dice en el libro de Jeremías capítulo 13: Santo, santo eres el Dios Todopoderoso. Jeremías 13:25. Oiga lo que dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Hermana, hermano, tú que perdiste nuevamente, tú que estás en una situación ahora y pensaste que ya estuvo, ya gané. Eso pensaba, pero con Dios nadie juega. El versículo 25 dice: oiga pues, dice la palabra, eso es lo que se merecen. Aleluya. Dios está hablando a aquellos que se han olvidado de Dios. Y tú que aún todavía estás viendo la bendición y ya estás actuando, ya te estás volviendo una orgullosa, un orgulloso. Si ya vas por ese camino, alto en esta hora, humíllate de Dios, pide perdón para que no pierdas la bendición que ya Dios te lo ha dado. Porque los que se olvidan de Dios, les va a ir mal. ¿Quién lo dice? No lo dice ese hombre,
los que puedan ver y los que me están escuchando. No lo está diciendo ese hombre. Si fuera palabra del hombre, bueno, ¿para qué tengo temor? ¿Para qué tengo que tomar en cuenta palabra del hombre? Pero lo que te estoy hablando aquí ahora no es palabra del hombre. Le digo, es palabra de un Dios todopoderoso, que nadie quien se burla de él. ¿Sabe qué dice la palabra? Eso es lo que se merecen. ¿De qué? Nuevamente en pobreza. Regresó mi enfermedad. Ahora peor. Ahora el Señor te dice, eso es lo que se merecen. ¿Por qué? No solamente hay esa palabra. Oye lo que dice la Biblia. Eso es lo que se merece, ya que ustedes se olvidaron de mí. Quizás hasta quiere apagar tu radio en el momento que estás escuchando este mensaje, pero Dios te hará que escuches este mensaje. Dios hará que escuches este mensaje por su gran amor y misericordia. Eso dice la Biblia. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué dice tú ahora nuevamente no tengo trabajo? Ahora nuevamente estoy enfermo, hasta peor que antes, por olvidarte de Dios. Y la misma Biblia dice, eso es lo que se merecen. Porque con Dios no hay cuentos. Con Dios no hay bromas. Usted sabe que la Biblia dice, Dios es un Dios santo. Y cuando nos acercamos con Él, debemos de ser sinceros. No debemos de aparentar una búsqueda. Porque si vamos a aparentar una búsqueda, nos va a ir mal. Por eso le digo, cuando estaban a plena necesidad, cuando estaban en dolor, de día y de noche oran, hasta ya no comían, porque solo querían oración tras oración, oración tras oración. Pero cuando ya consiguieron, ya ahora están tranquilos. ¿Sabe qué es lo que hacen? Me basta con un minuto de oración y con eso basta. El Señor te dice, conmigo no cuenta la hipocresía, te dice el Señor. Quizá no todos han prometido al Señor que si me vas a sanar, Señor, yo voy a testificar. Pero ahora ni siquiera a su vecino le ha hablado del Señor, y su vecino está en situación difícil. Quizá estás escuchando a alguien que quiere quitarse la vida, y la hermana y su promesa que había hecho, voy a testificar de ti, Señor. ¿Y dónde está? Ahora ya parece una persona sin lengua, porque ya no puede hablar. Es lo que habla la Biblia, es lo que habla la palabra. Y ahora dice, eso es lo que se merecen, ya que ustedes se olvidaron de mí. Voy a seguir unos 10 minutitos en esa palabra. Le guste a quien no le guste. Puede ser que usted dice, ay, ¿qué se cree ese hermano? Me dice que eso es lo que merezco. Nuevamente volvió mi enfermedad. Nuevamente estoy en pobreza. Mi esposo está en los Estados Unidos. Ya no se acuerde de mí. ¿Sabe por qué? Porque te olvidaste de tu Dios. Ahora empezaste, cuando hay bendición, hiciste lo que hiciste, enredándose en maldad, en pecado.
Y el Señor dice: conmigo, de mí nadie se burla, nos dice el Señor. Ahora, el Señor llega a permitir muchas cosas. Quizá orabas por tu esposo para un viaje, quizá a Canadá, y cuando regresó su esposo se fue con otra mujer. ¿Por qué será, Señor? ¿Cómo que por qué será? ¿Te olvidaste de Dios? ¿Te volviste indiferente con Dios? ¿Ya no le tenías temor de Dios? Quizá los hermanos donde congregabas, que estaban viendo que ya no llegabas al culto, te visitaron y ya no quieres hablar con tus hermanos, te escondiste en casa. Quizás ahora al patojito lo mandaste, le dice: dígales que no estoy. Y pobre patojo, el patojo salió y dice: mi mamá dice que no está. Ya se dio a conocer que ahí estaba adentro en la casa. ¿Ha pasado eso o no ha pasado eso? Y por eso el Señor nos dice aquí: eso es lo que se merecen, ya que ustedes se olvidaron de mí y decidieron confiar en... ya sabe con quién. Hicieron más caso a la voz del diablo. Ya tenés bendición, ya tenés una casa, mira, ya compraron terreno, mira, ya tienen carro, mira, ya tenés negocio. ¿Para qué vas a buscar a Dios?, te dice el diablo. Y es lo que habla la palabra aquí. Y ahora el Señor dice aquí, oiga bien lo que dice la palabra, para que usted oiga que no es bueno olvidarse de Dios. Debes de mantener esa búsqueda. Buscabas a Dios en oración, y cuando no había oraciones en la iglesia, hasta te levantabas en las madrugadas, orabas, clamabas a Dios. ¿O no es así? Y cuando ya llegó la bendición, todos se olvidaron. Y muchos ahorita quizás se están enojando, pero dale gracias a Dios que aún estás con vida, porque al olvidarse de Dios trae muerte espiritualmente y físicamente. ¿Usted cree que no es un pecado tratar la manera de burlarse de Dios? Que cuando estabas en necesidad: Señor, Señor, misericordia, haznos el favor, papá, sácanos en esa miseria, Señor. Hasta hay gente que hablan de esa manera. Una ocasión un hermano me llamó y decía: ni siquiera hablo con él, ni siquiera pido ayuda. Un hermano, ya hace muchos años, un hermano me llamó y dice: hermano, quiero ser parte de tu ministerio. Y me empezó a hacer un sinfín de preguntas. Hermano, es y lo otro. Hermano, ¿y cómo es? Pero como ya se sabe el carácter de la gente, ¿verdad? Hermano, yo voy a ser parte de tu ministerio cada 15 días. Y yo voy a mandarle la mitad de mi salario que gano yo aquí en Canadá. Como uno, ya tenemos un poco de experiencia, que mucha gente están llenos de falsedades y no hay que confiar con la gente. Raro es. Y gloria a Dios cuando una persona cumple con Dios. Y mismo la persona sabe, mi amado hermano. ¿Y dónde llegó sus 15 días? Hasta aquí aún no ha llegado los 15 días con ese hombre. Así son la gente, un ejemplo que le doy. Pero el hombre, ¿qué te puede hacer el hombre? Nada. Pero en cambio aquel que está ahí arriba, sí. Y eso es lo que hacen mucho.
Mucha gente, en todos lados abundan eso. Hermano, cuando Dios me va a hacer la obra, aleluya, si Dios me va a dar una oportunidad de esa bendición, prometo traer flores a la iglesia semanalmente. Prometo de que voy a dar yo el piso de la iglesia. Y hace unos 200 promesas, y cuando ya llegó su primer salario, primero se echó en sus par de cervezas. Ahí está su gratitud. ¿A quién? Al diablo. Y por esta razón dice la Biblia aquí. Vamos a leer nuevamente del libro del versículo 25, libro de Jeremías 13:25. Te repito hasta con toda la fuerza de mis pulmones para que lo oyes, así como he dicho al principio, ya que estos orejas que hay no están solo por adornos. Eso Dios te lo ha dado para que oyes la palabra y para que te arrepientes de verdad. Dice: eso es lo que se merecen. Y ya que ustedes se olvidaron de mí y decidieron confiar, ya sabes en dónde, obedecieron. Y el versículo 26 dice: también dice, los dejaré desnudos para que pasen vergüenza. ¿Dónde te vas a escapar de esa palabra si el que habla aquí se llama el Todopoderoso? ¿Qué dice el Señor aquí? ¿Qué significa la palabra desnudo? Porque aquí dice: también los dejaré desnudo. En otra palabra, el Señor te dice: te dejaré sin ropa. Pero aunque vas a estar con ropa, pero es como que cuando usted trata la manera, como que está tratando de burlarse de Dios, aunque tener ropa, pero es igual como que si estuviera desnudo. Toda la gente te van a echar la mirada. Esa condición de esa persona: ay, pobrecito. Todo mundo va a hablar: ay, pobrecito, tal hermana, tal hermano, mira esto. Y vas a estar en la boca de toda gente. Y cada vez que vas a salir en la calle, no quieres, como que si estuvieras caminando en el aire, porque tú mismo sientes vergüenza. Porque la misma palabra de Dios dice: también los dejaré desnudo para que pasen vergüenza. Después de que quizás hasta hayas con orgullo ibas a la tienda y quizá había un pobre, quizá ahí, quizá usted dice, como supuestamente, ¿sabe qué dice mucha gente? Esas gaseosas que se le llaman bicola o supercola es para la gente pobre. En cambio, la coca, eso sí es para los ricos. Y aquellas personas humildemente temerosos de Dios llegaban a la tienda, una su bicola de 6 quetzales entre 10 personas en su casa, pero alegre. Y quizá usted con orgullo llegabas a la tienda, eres un cristiano antes, pero ahora eres un endemoniado, endemoniada. Llegas a la tienda: dame 2 coca, los que valen a 18 quetzales, 2 por favor. Y daba billetes hasta de 200, orgulloso. Y como te olvidaste de Dios, y el Señor hará que ese orgullo se explote y vienes para abajo. Y ahora quizá aquellos están temerosos delante de Dios, una su bicola o supercola de 6, pero tranquilo, siempre conectado con Papá de la Gloria. Y quizás hoy tú buscas una gaseosa de 1.50 y no hay. El Señor te dice:
aquí se cumple la palabra, lo que te estoy diciendo como un ejemplo, aquí se cumple la palabra, también los dejaré desnudos para que pasen vergüenza. A su nombre, usted diga ahí en casa, a Él sea toda la honra y la gloria. Diga a ese esposo orgulloso que tiene ahí en tu casa, no te olvides de Dios. Recuerda que dijiste que vas a buscar de Dios y no lo estás cumpliendo. Tené cuidado, porque el Señor Dios Todopoderoso te va a dejar desnudo. Hasta ahí conocerás quién es Dios, porque con Dios no se juega. Con Dios hay que ser sincero, hay que buscarlo, hay que humillarse. Si tienes a una mujer ahí en casa más que endemoniada, dígale: acuérdate que hay que buscar a Dios. Solicíteme esa prédica y te lo mando para escuches allá en tu casa. Si la mujer no quiere escuchar, dale más volumen allá en tu casa, porque Dios por misericordia habla. Porque Él no quiere que nadie se condene. Y tú que te volviste nuevamente a la vida miseria, a la enfermedad, a un sufrimiento, todo por olvidarte de Dios, ahora tienes una oportunidad. Vuelva y sea sincero con Dios. Quizás Dios, oiga, quizás Dios tendrá misericordia. ¿Sabe que hay mucha gente, mi hermano? Cuando estaban bien y cuando necesitaban a Dios, oraban al Señor. Y cuando llegó bendición o están tranquilos, no se acordaron de Dios. ¿Sabe? Como muchos están regresando a Dios ya sin un pie, ya sin un brazo. Mi hermano, tené cuidado, no te burles de Dios, no te olvides de aquel que hizo un milagro en tu vida, porque antes ya sin ojo, hasta ahí vas a predicar la palabra, hasta ahí vas a cumplir tu promesa con Dios de que vas a testificar de Dios. ¿Usted cree que Dios no lo hace? Por misericordia a tu alma, porque de tratar la manera de jugar con Dios, eso trae duras consecuencias para la vida del hombre. Por eso, hermano, hermana, me estás escuchando. Si un día dijiste la palabra a Dios: Señor, yo te voy a buscar, búscalo. Antes que se va a ser realidad esa palabra en tu vida, cuando dice: eso es lo que merecen, ya que ustedes se olvidaron de mí y decidieron confiar en dioses falsos. Aquí se refiere al mismo Satanás, a las mentiras. También les dejaré desnudos para que pasen vergüenza. Antes de que esa palabra va a ser una realidad en tu vida, mejor tranquilo. Cumpla tu palabra con Dios. Cumpla. Busca. Si has dicho a Dios: Señor, y yo voy a testificar de ti, hazlo. Hay bastantes lugares públicos donde puedes predicar la palabra. Si has prometido eso a Dios, mejor. Por eso, cada situación que llega en tu vida, mejor no hagas promesa. Mejor solo diga al Señor: Señor, haz tu voluntad en mí, Señor. Si miras que si voy a salirme de esa enfermedad, si miras, Señor, que al salir de esa pobreza me voy a perder, mejor estoy así, pero seguro la vida contigo. No de que haces un montón de promesas y nunca lo vas a cumplir. Traerá muerte, traerá duras consecuencias en tu vida. Por esta razón, el tema de nuestro mensaje: no deis las espaldas a Dios. Porque si vas a dejar la espalda a Dios, traerá consecuencias. Y hay mucha gente, ¿sabe, mi hermano? Señor, yo quiero trabajar en tu obra, Señor. Toman un privilegio en la iglesia y cuando la quieren abandonar lo dejan.
como que si el privilegio fuera una basura. Tené cuidado antes de que el Señor te va a dejar sin ropa, hablando espiritualmente, y vas a ser una vergüenza para la gente. ¿Usted cree que de tomar un privilegio en la obra del Señor se trata cuando yo quiero dejar, cuando ya no quiero dejo? Ni siquiera voy a decir gracias. Si usted sabe que el trabajo de Dios es de por vida. Y mucha gente, mi hermano, lo deja su privilegio como que si no sirve para nada. No tengo tiempo para eso. Tené cuidado antes de que esa palabra va a ser una realidad en tu vida. ¿De qué dice? Que serás una persona lleno de vergüenza y la gente se burlarán, porque eso es lo que significa aquí, para que pasen vergüenza. Todo mundo te va a echar la mirada y se van a reír de ti. Mejor ahora seamos fieles a Dios. Digamos al Señor: Señor, ayúdame, papá. ¿Sabe qué le digo? Quiero cantar una alabanza y con eso terminamos. Si usted ya ha fallado y sabe, ni siquiera utilicé ese bosquejo que tengo acá. ¿Sabe qué le digo? Si tu situación volvió por olvidarte de Dios, o has hecho promesa de servir a Dios, de ser fiel a Dios y no lo has cumplido, procura cumplir tu búsqueda sincera con Dios. Procúralo. Y si Dios ha hecho una obra, quizás ayer recibiste un mensaje o una obra, un milagro de Dios en tu vida, o puede ser hoy recibiste un milagro o estás esperando un milagro. El Señor te dice: no te olvides, hijo. Porque mucha gente hoy se están quejando y dice: Señor, ¿por qué pasó eso? Señor, ¿por qué así? Es que Dios no es un Dios de maldición. Somos nosotros los culpables cuando llegan las cosas. Hay una alabanza, dice: Padre, no me dejes, por favor. Padre, no me dejes. Seguiré cantando, mi Señor. Grandes son tus maravillas. Yo le digo con este canto: hay tiempo todavía para que vuelvas a Cristo. Quizás arrastrándose ahí en tu casa, todo por olvidarte de Dios. Pero confía en Dios y sea sincero con Dios, que Dios tendrá misericordia. Y si tú aún estás de pie, quizás ya estás empezando a ver unas cosas malas, todo por olvidarte de Dios. Ahora vuelva a Cristo. Y hoy tú que quizás ya te estás empezando a olvidarse de Dios, y usted que está clamando por un cambio, sea en tu familia, en tu mujer, en tu esposo, en toda área de tu vida, cuando Dios te va a conceder la bendición, la respuesta, no te olvides de Dios. Oiga esa alabanza: en el nombre de Jesús. Ay, Señor, te alabo, Padre. Corazones, aleluya. Padre,
mi hermano. Porque tú eres el único que perdona mis pecados. Por todo lo que fui, por todo lo que fui, por todo lo que fui. Dígale algo. Porque tú eres el único que perdonas mis pecados. Por todo lo que fui, por todo lo que fui, por todo lo que fui. ¡Ay, santo! Hermano, hoy es el día que seas sincero con Dios. Ahí está la gloria de Dios. Acuérdate de que hay un Dios que ha tenido misericordia de tu vida. ¡Ay, santo! Dios es un Dios de misericordia. Dígale. Padre, no me dejes, por favor. Seguiré cantando, mi Señor. Grandes son tus maravillas. Una vez más, mi hermano. No me dejes, por favor. Padre, no me yo seguiré cantando, mi Señor. Qué grandes son tus maravillas. Oiga, diga eso a papá, dice. Porque tú eres
hermana, ahí donde estás, diga al Señor: Señor, misericordia por mi vida. Quizás estás lamentando tu situación, pero lo que nunca te has acordado de que te has olvidado de Dios. Él es un Dios de misericordia. Ay. Papá, lo que tú me has impulsado. ¿Qué me puede dar perdón? Oiga, mi hermano, solo de Jesús la sangre. Solo Jesús la sangre. Precioso el raudal. Precioso es el raudal. Qué linda tu solo de Jesús la sangre. Hay esperanza para ti, mi hermano. Que tu sinceridad con Dios, acuérdate de dónde has caído. Y tú que estás en la bendición todavía, sé fiel a Dios. Tú que estás esperando la respuesta de Dios, pero cuando llegarán esa respuesta, acuérdate siempre, así como tu búsqueda en estos días, clamabas, orabas a Dios, que sea así en todo tiempo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, papá. Tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Has hablado a tu iglesia, papá. Has hablado de nuestra vida. Toda la alabanza es para ti. Te doy gracias, Señor.
Gracias, mi Dios amado. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor de la gloria, porque tú eres fiel, mi Padre. Gracias por darnos tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Es una bendición de poder llevarles esa palabra de Dios. Quiero decirle, nada más yo hice aquí lo que el Espíritu Santo me daba, porque yo no sé la vida de todos, de cuántos puedan o han escuchado y escucharán este mensaje, pero más Dios sí lo sabe. Dale gracias a Dios que recibes esa palabra. Quizás en el momento usted se siente incómodo, pero si tan solamente abrieras tu corazón, entenderás de todo lo que Dios quiere de ti. Puede ser en este momento te molestas al escuchar la palabra. Quizás hasta dice, tan duro. No es así. Eso dices tú. ¿Sabe por qué no te gusta muchas veces la palabra? Porque estás mal, pero Dios te está llamando. Así que Dios lo bendiga, que la paz de Dios en sus vidas, y espera nuestra próxima transmisión. Será todo para honra y gloria de Dios. Amén. Aleluya.